Te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares. Te doy la bienvenida a la sesión número 3 del bloque 3 de la materia Derecho Penal y Persona de la maestría Derecho Penal y Seguridad Informática. En esta sesión veremos culpabilidad y punibilidad. El objetivo específico de este subtema es que ustedes logren analizar, evaluar y aplicar el concepto de culpabilidad dentro de la teoría del delito, identificando sus elementos constitutivos y su importancia para la responsabilidad penal, mediante el estudio crítico de los aportes doctrinales y jurisprudenciales que permiten comprender su función en el derecho penal contemporáneo. La culpabilidad constituye uno de los pilares esenciales de la teoría del delito. Representa el vínculo subjetivo entre el autor y su conducta ilícita, determinando si una persona puede ser reprochada jurídicamente por su comportamiento. En la actualidad, la culpabilidad se relaciona no solo con la intención o negligencia, sino también con la capacidad de comprender y dirigir la conducta conforme a la norma. Esta categoría es fundamental para garantizar la justicia y el principio de responsabilidad personal. La culpabilidad puede definirse como el juicio de reproche que en el derecho penal formula el autor de un hecho típico y antijurídico, en virtud de que actuó con conocimiento y libertad para adecuar su conducta a la norma. En otras palabras, es la capacidad del sujeto para ser responsable penalmente por sus actos ilícitos por haber actuado con conciencia y voluntad. ¿Para qué sirve saber y para qué sirve también el elemento del delito llamado culpabilidad? Sirve para establecer los límites de la responsabilidad penal, diferenciando a quienes cometen un hecho delictivo de manera consciente y voluntaria de aquellos que carecen de capacidad para comprender la ilicitud de su conducta. Además, protege el principio de culpabilidad por el hecho, evitando sanciones basadas en condiciones personales o peligrosas. La culpabilidad se configura sobre tres elementos esenciales: la imputabilidad, la conciencia de la antijuricidad y la exigibilidad de la conducta. Hablamos de imputabilidad cuando se establece la capacidad psíquica del sujeto para comprender la ilicitud de su acto y actuar conforme a esa comprensión. Se excluye la culpabilidad cuando existen causas como inimputabilidad por trastornos mentales o minoría de edad. La conciencia de la antijuricidad implica que el sujeto conozca o tenga la posibilidad de conocer que su conducta es contraria al derecho. Si el autor obra bajo error invencible sobre la ilicitud del hecho, se excluye la culpabilidad. Y la exigibilidad de otra conducta supone que el sujeto haya tenido la posibilidad real de comportarse conforme al derecho. Si las circunstancias no permitían exigirle otra conducta, por ejemplo, coacción o miedo insuperable, se excluye la culpabilidad. Desde una perspectiva moderna, la culpabilidad se ha vinculado estrechamente con los principios constitucionales de dignidad humana y proporcionalidad. La doctrina alemana, especialmente la de Hans Belsen, introduce la idea del finalismo, en la que la culpabilidad se concibe como un juicio de reproche sobre una acción final, es decir, consciente y dirigida sin fin, o a un fin, perdón. Los principales exponentes de la culpabilidad, que han estudiado a fondo la culpabilidad, tenemos a Hans Belsen, quien consideró que la culpabilidad es un juicio de reproche que presupone la capacidad del sujeto para autodeterminarse según la norma. También Edmundo Mexger defendió una visión psicológica de la culpabilidad centrada en la relación subjetiva entre el autor y el hecho. Klaus Roxin, por su parte, desde la teoría funcionalista, amplió la concepción de la culpabilidad integrando factores sociales y normativos. Y por último, Frank von Litz estableció la idea de la culpabilidad como fundamento de la responsabilidad penal, oponiendo a la responsabilidad objetiva.
Edmundo Meixer fue un teórico penal y criminólogo alemán que desde la República de Weimar, pasando por las dos grandes guerras mundiales, hizo importantes contribuciones para la dogmática del derecho penal, especialmente para la comprensión del hecho, el tipo penal, los elementos subjetivos de la antijuricidad y el concepto de culpa. En conclusión, la culpabilidad cumple una función esencial dentro del derecho penal, a ser el punto de conexión entre la conducta ilícita y la responsabilidad del autor. Permite garantizar un sistema penal justo basado en la imputación personal y en el respeto a la dignidad humana. En la era digital, jóvenes, y de la seguridad informática, el análisis de la culpabilidad adquiere nuevas dimensiones, dado que la capacidad de control sobre medios tecnológicos implica un nuevo modelo y un modo de evaluar la imputabilidad y la previsibilidad de los resultados. Ahora veremos la punibilidad. En este subtema, el objetivo específico es que ustedes examinen, distingan y valoren el concepto de punibilidad como elemento de la teoría del delito, identificando sus presupuestos y límites normativos para aplicar criterios de proporcionalidad en la imposición de sanciones penales. La punibilidad, jóvenes, constituye el cierre del proceso de la imputación penal, ya que implica la posibilidad jurídica de aplicar una pena al autor de un hecho típico, antijurídico y culpable. Si bien no forma parte esencial del delito en sentido estricto, la punibilidad representa la consecuencia jurídica del acto ilícito y culpable. Su análisis permite determinar cuándo procede o no la aplicación de la pena, de acuerdo con el marco normativo y las circunstancias del caso. La punibilidad se define como la posibilidad jurídica de imponer una pena a quien ha cometido un delito, siempre que no existan causas que la excluyan o modifiquen. En otras palabras, no todo hecho típico, antijurídico y culpable necesariamente será punible, ya que puede existir circunstancias que eliminen o disminuyan la sanción penal. ¿Para qué sirve el concepto o el elemento del delito llamado punibilidad? Sirve para materializar la función del derecho penal como mecanismo de control social al establecer la consecuencia jurídica del delito. Asimismo, garantiza la aplicación de sanciones proporcionales y justas conforme a los principios de legalidad, humanidad y necesidad. La punibilidad, jóvenes, depende de que concurran los elementos esenciales del delito y de que no exista causas de exclusión tales como prescripción del delito o de la pena, amnistía o indulto, perdón del ofendido. Hay ciertos delitos perseguibles por querella en donde el ofendido, la víctima, puede otorgar el perdón. Eximentes procesales como la muerte del inculpado. Punibilidad. La doctrina distingue entre punibilidad absoluta, aquella que recae sobre el delito mismo, y punibilidad relativa, que se atenúa o excluye por razones personales o procesales. En el marco del derecho penal moderno, la punibilidad también se relaciona con el principio de proporcionalidad de la pena, que busca evitar sanciones excesivas. Además, la punibilidad cumple una función de prevención general y especial, encaminada a proteger los bienes jurídicos y a promover la reinserción social del condenado. Los principales exponentes estudiosos de la imputabilidad son Frank von Slins, que consideró la pena como un instrumento de prevención social vinculada a la finalidad de protección jurídica. También Hans Kelsen destacó la punibilidad como consecuencia lógica de la culpabilidad dentro del sistema finalista. Klaus Rossin propuso una visión político-criminal donde la punibilidad se justifica por razones de necesidad preventiva y proporcionalidad. Por último, Eugenio Raúl Zaffaroni sostiene que la punibilidad debe analizarse desde una perspectiva garantista, limitada por los derechos humanos y el principio de mínima intervención. En conclusión, jóvenes, la punibilidad constituye el cierre del juicio penal, expresando la reacción del Estado ante el delito. No todo acto típico,
Eso tenemos que tenerlo claro. Antijurídico y culpable debe ser necesariamente punible, ya que la imposición de la pena está sujeta a principios superiores de justicia, proporcionalidad y humanidad. En el contexto del derecho penal informático, la punibilidad enfrenta nuevos retos al requerir sanciones adaptadas a las particularidades de los delitos tecnológicos. Que tengan un excelente día.